Hoy estoy aquí, Señor, alabándote, glorificando tu nombre, Señor. Precioso Rey. Yo te busco. Yo te busco. Señor, mi corazón, precioso Rey, yo te busco, yo te busco, recíbeme. Precioso Rey, Padre, hoy te anhelamos, hoy te bendecimos, te damos gloria, te anhelo, te necesito, te amo. Te adoramos, Señor, te adoramos, Rey de gloria, maravilloso. Invocamos tu nombre precioso, invocamos el nombre de Jesús. Esta tarde, Señor, invocamos el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Señor Jesús, en nuestros hogares, en nuestra familia, Padre, con poder, derrama tu presencia en cada hogar, Señor, derrama tu presencia en cada necesidad de nuestra vida, Señor. Hoy invocamos tu nombre, te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser.
Levántanos, Señor, levántanos, Padre, con tu grande poder, Señor, con tu hermosa palabra en nuestros corazones, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre maravilloso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Aleluya. Un aplauso fuerte al Rey de la Gloria. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Dios es bueno y maravilloso. Amén. Saluda a su compañero, a su hermano que está a su lado así. Bendígalo. Gloria a Jesús. Puede ocupar su lugar esta tarde. Gloria a Dios. ¿Está contento? ¿Por qué está contento? Porque Cristo está en nuestros corazones. Amén. Porque Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder. Amén. Y estamos bien contentos con Dios porque Él es fuerte, poderoso. Hoy estuvimos por la plaza de Cerritos llevando palabra, llevando el evangelio, llevando folletos, ¿verdad? Para glorificar el nombre del Señor. Y yo creo que Dios está haciendo la obra. Amén. Dios está tomando autoridad sobre este pueblo. Amén. Yo lo siento diferente. Yo creo que desde el día de la caravana para acá es diferente, ¿verdad? Como que el Señor empezó a romper muchas cadenas que estaban ahí, muchas situaciones que estaban impidiendo. No sé, yo creo que hasta al pueblo del Señor se sentía como oprimido, ¿verdad? Pero con la oración el Señor ha hecho la obra. Amén. Le damos gracias al Señor porque es por Él que este pueblo de Cerritos pues ahora está siendo bendecido. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, mientras que los peques van a su salón, vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor. Le damos la bienvenida a todas las personas que van a conectarse y van a estar al pendiente de esta transmisión. Amén. Hoy les saluda a su amigo el pastor Israel Vallejo desde Cerritos, San Luis Potosí, la iglesia Familia Betel Cerritos. Gloria al Señor. Y le damos gracias al Señor porque tenemos muchos planes, ¿verdad? Para estos tiempos. Yo creo que el Señor quiere levantar una cosecha muy grande en estos días, que tal vez estuvimos ya un tiempo, ¿verdad?, guardados. Y bueno, ahora que hay la posibilidad, también con todas las disposiciones, ¿verdad?, y con el cuidado debido, pues tenemos la oportunidad de predicar el evangelio. Yo le invito, hermano, que esté predicando el evangelio para que podamos, hermanos, colaborar con el reino celestial. Amén. Cristo va a venir pronto, yo lo creo. No sé cuándo, no sé a qué horas, pero yo lo creo. Amén. Y por eso estamos seguros de que todo lo que hagamos, la palabra que llevemos, va a ser prosperada. Amén. Porque dice su palabra que es como una semilla que no se marchita, ¿verdad? Pero hay veces que nos sentimos como con las pilas abajo. ¿A usted le ha pasado? Que nos sentimos con pocas pilas espirituales, si pudiéramos decirlo así. Y no es que estemos mal, pero es que tenemos una lucha bien fuerte. ¿Cuántos saben que nuestra lucha no es contra carne ni sangre? ¿Verdad? Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Así que nuestra lucha está fuerte y es en contra de lo espiritual, ¿verdad? Es en contra de lo invisible, y por eso necesitamos estar bien seguros de cómo es que esta guerra, esta pelea se va a llevar a cabo, ¿verdad? Sin embargo, les quiero decir también que nuestro enemigo, pues él es muy astuto, ¿verdad? Sabe que él es muy astuto. No por algo, ¿verdad? Él se disfrazó como la serpiente. La serpiente es muy sigilosa, la serpiente es muy astuta,
muy calculadora, ¿verdad? ¿Se ha visto las serpientes? Siempre están sacando la lengüilla ahí, están calculando, están checando, ¿verdad? Y así es Satanás. Él anda como león rugiente. No es un león rugiente, pero como si fuera un león rugiente anda alrededor buscando a ver a quién puede devorar. Y una de las situaciones que impiden o que le ayudan al enemigo a vencer, no me lo va a creer, pero mucho de eso está en nosotros mismos, está en nuestro propio ser. Y de eso hoy queremos hablar. Hoy queremos hablar de la incredulidad. Solamente a grosso modo, porque no nos alcanza el tiempo, ¿verdad?, para hacer un estudio profundo, pero estaremos hoy hablando acerca de la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros sí somos creyentes, verdad? Pero en alguna ocasión nos hemos comportado como incrédulos, ¿no? A veces ya siendo creyentes, a veces ya caminando en el Señor, a veces damos frutos como de incredulidad. Y algo que a mí me estaba llamando la atención cuando estaba leyendo esta palabra es que incredulidad se dice en griego apistía. Y yo me sorprendí porque la palabra fe es la palabra pistis en griego. Así que apistía es falta de fe o no tener fe. Y entonces cuando yo me puse alerta, ¿no cree? Porque cuando una persona no tiene fe, está en un riesgo muy grande. Está en un riesgo muy grande porque todo lo que es invisible de Dios se puede obtener solamente por medio de la fe. Entonces cuando entramos en esos terrenos, ¿verdad?, de incredulidad, nos empezamos a dar cuenta ahora que es que poco a poco empezamos a desprendernos de la fe. Y para comenzar vamos a hacer una oración. ¿Qué le parece? Vamos a inclinar nuestro rostro y a orar al Señor que Él nos dé palabra a nuestro corazón. Padre, esta tarde oramos en el nombre precioso de Jesús. Que tu palabra nos fortalezca, que tu palabra nos llene de sabiduría, que traiga, Señor, a nuestros corazones, a memoria de nuestros corazones, Señor, todas aquellas palabras que tú has sembrado en nosotros y que den fruto, Señor, que nuestro corazón sea como una tierra, como una labranza, una tierra labrada, Señor, en la cual tu palabra pueda traer fruto a la 30, 60 o a 100 por uno. Sabemos que tu palabra es perfecta, es la semilla ideal y nuestros corazones hoy se disponen a escuchar tu preciosa palabra. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer, hermanos, una porción en Mateo, Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. La otra vez hicimos el estudio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay 4 evangelios. ¿Hacia quién está dirigido cada uno? Y es muy asombroso, ¿verdad? Cómo el Señor es perfecto y hace todo con un propósito. Amén. Ok, Mateo capítulo 13. Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo número 24 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice así: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Dice ahí:
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Y el Señor Jesús nos muestra en esta parábola, amigos y hermanos, cómo aún dentro del cuerpo, más bien de la congregación, amén, hay diferencia, ¿verdad? Diferente capacidad de creer. Y bueno, desde luego que este enfoque está dado para el reino, ¿verdad? Como hay personas que reciben palabra pero no da fruto, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero enfocarlo porque aquí enfoca que el campo es la tierra y que el sembrador es quien da la semilla, la palabra. Pero yo quiero enfocarme, hermano, en que en tu corazón, ahí hay un campo. Tu corazón es un campo donde se puede labrar, donde se puede sembrar. La semilla sigue siendo la palabra de Dios. Pero ese campo que hay que labrar es tu corazón. Y por la mañana hablaba yo con los hermanos que van conmigo a evangelizar. Yo les decía, hay veces que si llegas a un lugar y está lleno de hierba y de piedras, y tú siembras la semilla ahí entre piedras y hierba, bueno, pues sí, a un tiempo esa semilla va a florecer. Pero ¿qué va a pasar? Que ahí va a haber muchos elementos que van a ahogar esa semilla y al final de cuentas ese lugar no es apto para poder querer tener una cosecha. Y hablando de cosecha y de terrenos que hay que labrar, esto tiene que ver con la fe. Porque si tu corazón está preparado y está dispuesto a creer lo que dice la palabra del Señor, esa palabra que está en la Biblia viene a tu corazón, que es esa tierra que hay que empezar a labrar. Hay que pedirle al Señor que empiece a arar nuestro corazón para que siembre esa semilla y que quite de nosotros, de nuestro corazón, todo aquello que puede estorbar. ¿Recuerdas aquella parábola que el Señor refirió diciendo acerca de que una semilla cayó en el camino, otra cayó entre espinos, otra cayó entre piedras y la otra en tierra fértil? Refiriéndose también al corazón del ser humano, de cómo a veces la palabra de Dios entra por nuestros oídos, pero en lugar de ir a un corazón dispuesto, llega a un corazón que tiene estorbos, y necesitamos orar para que esos estorbos de nuestro corazón, que a veces son predisposiciones, nos predisponemos para no creer la palabra de Dios. Y muchas veces es también una lucha en contra de la obra del enemigo de nuestra alma, de aquel que desde el huerto del Edén quiso detener la obra de Dios, quiso echar a perder la obra de Dios y casi lo logra, solo porque vino el Señor a restaurar y a dar la promesa que enviaría a su Hijo para dar la restauración completa al pueblo de Dios. Pero nosotros caminando en este camino tropezamos y a veces es muy difícil porque no nos damos cuenta cómo trabaja el enemigo. Y una forma en la que trabaja el enemigo no es tan visible, pero comienza a trabajar en nuestros corazones, sembrando una semilla diferente, como aquí en esta porción que acabamos de leer, que mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró una semilla diferente.
La semilla que habían sembrado era la semilla de trigo. Eso simboliza la buena semilla. Eso simboliza la palabra de Dios. Eso simboliza la buena doctrina. Pero luego vino el enemigo y sembró una semilla diferente. Y la diferencia entre la cizaña y el trigo es muy difícil de ver, porque la cizaña se parece mucho al trigo, pero cuando ya está madura, el fruto que da la cizaña es vano y el fruto que da el trigo es sólido. Amén. Y entonces habla aquí diciendo que le dijo a los segadores: no la corten, déjenla que crezca. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta qué clase de semilla estamos sembrando en nuestro corazón. Y vamos a poner como si fuera una semilla y si fuera válido decir que la fe que Dios nos da, tenemos que recibirla en nuestro corazón y cuidar nuestra fe. Amén. Porque la fe no es de nosotros. Dice la palabra de Dios que la fe es un don de Dios. Dios nos dio la fe. Y esa fe que Dios te ha dado, tú tienes que cuidarla, tú tienes que procurarla, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos echar a perder la fe que Dios nos ha dado? No se olvide que la fe es peligrosa, ¿verdad? Por eso mismo algunas personas que creen en una doctrina diferente, de pronto son tan radicales y ellos dicen: nosotros somos los únicos buenos y los demás son infieles, y se dedican a hacer el daño a las personas que no creen como ellos. Y usted habrá visto en la televisión noticias donde por ahí en un avión pasó una cosa, otro en otra situación en un tren, ¿verdad? Que cierto grupo religioso de allá de cerca del oriente, por allá, mató mucha gente o hizo un atentado. Bueno, ellos creen realmente que están sirviendo a Dios. Por eso es tan importante que usted tenga una fe correcta. Amén. Mira, antes en la antigüedad aquí en México creían que si sacrificaban a una mujer, una doncella virgen, y le sacaban su corazón, entonces iban a hacer que lloviera, que el cielo trajera lluvia para que hubiera cosechas. O tú has visto en los libros de la escuela cómo los sacrificios humanos eran ofrecidos a las deidades que ellos creían, y ellos realmente creían que sucedía. Ellos realmente pensaban, y gente se ofrecía voluntariamente, ofreciendo su vida en sacrificio para poder provocar el beneficio que ellos pensaban que venía. Ahora, hoy en día, si nosotros dijéramos: bueno, vamos a sacarle corazón a alguien para que llueva, nosotros vamos a decir: no, eso ya no. Ahora ya entendemos cómo es el ciclo de la lluvia. Ahora ya entendemos, ¿verdad? Pero, hermanos, por eso le digo, la fe es peligrosa. Si tú crees mal, puede estar en riesgo tu salvación. Si tú crees mal, puede estar en riesgo tu salvación. Por eso necesitamos creer correctamente. Y esa es la forma de cuidar y proteger la fe que Dios nos ha dado. Nuestra fe está puesta en el Señor Jesucristo. Amén. Sin embargo, tenemos que aprender mucho de la palabra de Dios y contender contra los enemigos de la fe. Hay un enemigo de la fe muy fuerte que se llama incredulidad. Y es la falta de fe. La incredulidad atenta directamente contra la fe. Es como la antítesis de la fe. Amén. La incredulidad es lo contrario. Si la fe es luz, la oscuridad sería la incredulidad. Si la fe es vida, la muerte sería la incredulidad. Entonces es totalmente antagónico, contrario a la fe. Y necesitamos estar muy atentos, hermanos, para que no haya nada de incredulidad en nuestra vida. Pero también la incredulidad debe de ser, es tan peligrosa porque no solamente acaba con tu fe,
¿verdad? Sino que hay cosas que debemos de creer en la palabra y la incredulidad las detiene. No estoy diciendo que no creamos en Jesús, sino que aunque creamos en Jesús, una pequeña dosis de incredulidad detiene a nuestra fe en aquellas promesas que Dios nos ha dado. Entonces es muy peligrosa la incredulidad. Y vamos a leer ahí mismo, estamos en Mateo capítulo 13 y vamos a buscar el versículo número 57. Jesús, ¿dónde nació Jesús? En Belén, ¿verdad? ¿Y a dónde se fue a vivir? A Nazaret. Bueno, ya estando él ministrando, ya estando él en su ministerio, él fue a Nazaret y sucedió algo tremendo. Versículo 57, vamos a leer en el 53. Amén. Mateo 13, 53. Dice así: aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí y venido a su tierra, estamos hablando de Nazaret, su lugar donde él había crecido, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Sabe por qué estaban tan sorprendidos? Porque ellos lo conocían. Él había crecido ahí en Nazaret. Ahí estaba el taller de su padre terrenal, José. Ahí lo conocían. Entonces de momento llega hablando con una sabiduría tan extraordinaria y haciendo milagros tan maravillosos, y sus vecinos se sorprenden. Dicen: bueno, ¿quién es este? ¿Y de dónde ha sacado esta sabiduría? Mira el siguiente versículo, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Ellos conocían al carpintero llamado José. Eran vecinos, eran conocidos. Dice: ¿no se llama a su madre María? La conocían, ellos sabían, habían convivido con ellos, y empiezan a relatar algunos datos muy personales. Ahora yo te adelanto, la palabra que dice aquí hermanos es la palabra griega adelphos. Adelphos quiere decir hijos de la misma madre y del mismo padre, hermanos en la carne, ¿verdad? Dice ahí: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Aquí vienen los nombres, por si usted quería saber cuáles eran los nombres de los hermanos de Jesús, anótele, ahí está. Amén. Ahí le va. Sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Ahora, fíjese dónde estaba. Jesús estaba enseñando primero. ¿Dónde? En la sinagoga. Ahora, si ahí estaba rodeado de la gente que le creía, y si esto fuera, como dicen por ahí, que ahí la palabra hermanos son primos, no, ahí no son primos, sería filios, ¿verdad? Pero del amor filial, pero ahí es adelphos. Ellos eran hermanos en la carne, dice ahí, y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Cuando dicen todas sus hermanas, no era una, tal vez no eran dos, ¿verdad? Porque si fueran dos, hubieran dicho: aquí están las dos hermanas. Pero dice todas las hermanas. Yo creo firmemente que eran más de dos, eran 3 o 4, no sé cuántas hermanas dice, y no dice los nombres de ellas, pero no está hablando de los seguidores de Jesús, está hablando de la familia de Jesús, porque está mencionando a José el carpintero y está mencionando a María y a los hermanos de Jesús. Dice: ¿no es su madre María? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No están aquí también sus hermanos? 4 hermanos.
no se refiere a seguidores o simpatizantes o discípulos, se refiere a hermanos en la carne. Amén. Y dice ahí, ¿no están aquí también todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Él estaba en su casa. ¿Sabías que hermanos de Jesús en la carne no creían en él? No creían en él y se oponían a creer que él era el Mesías. Y qué maravilloso que él se levantó en una ocasión y dijo, los que están aquí, los que me creen, los que escuchan mi palabra, ellos son mis hermanos y mi madre. Amén. Así que seguimos leyendo. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Así que la incredulidad detiene los milagros. ¿Necesitas un milagro? Echa fuera la incredulidad. ¿Necesitas creer más en Dios? Echa fuera la incredulidad, porque la incredulidad va a detener aún los milagros. Ahí no dice que no hizo milagros porque estaban sorprendidos o porque lo conocían. No, ahí dice que no hizo milagros por la incredulidad de las personas. ¿Recuerdas cómo Jesús les decía siempre a los que sanaba? Les decía, hija, tu fe te ha sanado. Y siempre decía, que se haga conforme a tu fe. Porque para que, dice la palabra del Señor, que el que le busca, crea que le hay. Y está hablando de la fe, que quites toda incredulidad. Hay cosas que tal vez no son tan razonables y que no podemos nosotros digerir tan fácilmente, como es la Trinidad del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es 3 personas en uno? No lo entiendo. Bueno, son cosas difíciles de digerir. Y no digo que tengamos una fe ciega. Necesitamos tener una fe razonable, una fe que realmente abrace lo que es la palabra del Señor. Amén. Y vamos a ir a otra porción de la palabra. Dice ahí en Marcos capítulo 6, es una es otra versión, ¿verdad? Marcos capítulo 6. Es la misma escena, Jesús en Nazaret. Leemos del versículo 1. Es desde la óptica, ¿verdad? de Marcos. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba como asombrado. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando yo leí ahí que dice que Jesús estaba asombrado, dije, Señor, perdónanos. ¿Cómo es que
tu asombro hacia el hombre es por causa de la incredulidad. Y sí, porque estaban viendo los milagros, estaban viendo las sanidades y no creían, había algo de incredulidad en sus corazones. ¿Sabes que aunque María la visitó un ángel y le dijo que el santo ser que iba a estar en su vientre, que iba a dar a luz, provenía desde el cielo y que iba a ser llamado Dios con nosotros, y ella guardó todas las profecías en su corazón cuando lo fue a presentar, cuando Simeón le dijo al Señor: ahora ya puedo morirme en paz porque mis ojos han visto al Salvador del mundo. Cuando cargó a Jesús siendo bebé, cuando lo llevó a presentar después de circuncidado. Y ahí la profetisa Ana, cuando decía: este hombre, este niño es puesto para tropiezo de muchos, pero también para salvación. Y ella guardó la profecía en su corazón, y ella miraba todas las cosas. Ya había visto cuando Jesús convirtió el agua en vino, había sido testigo de tantas cosas. Y cuando Jesús murió, él había dicho que iba a resucitar al tercer día. Y usted recuerda que María, junto con las otras Marías, iban al sepulcro y no iban a buscar a un Jesús resucitado. Ellas iban a buscar a un Jesús muerto para ungirlo con ungüentos. Llevaban recipientes con ungüentos, con aceites aromáticos, especias aromáticas para ungir un muerto. Hermanos, entonces la incredulidad es tan astuta que puede llegar a nosotros, y nosotros, viendo la obra de Dios, la incredulidad puede echar por tierra aún lo que nuestros sentidos están percibiendo. Qué tremendo. Dice que no pudo hacer ningún milagro ahí. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos. Y estaba asombrado. Amén. Él estaba asombrado de la incredulidad de su pueblo, de donde él nació. Qué tremendo. Marcos capítulo 9. Gloria a Dios. En el versículo 24 vamos a leer, hermanos. Gloria a Dios. Aquí tenemos una escena después de que Jesús fue al monte de la transfiguración, donde se había llevado a Pedro, Jacobo y Juan, y ellos habían visto cómo había resplandecido el rostro del Señor y sus ropas brillaban, y había descendido desde lo alto, y ahí se pararon con Jesús, Moisés y Elías, y una nube los cubrió, y de la nube salió una voz como trueno que dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces esa manera que ellos vieron de esa maravillosa obra en la que Jesús se manifestó. Y luego Jesús desciende de lo alto y viene a buscar a sus discípulos que se quedaron y habían estado luchando para echar fuera a un espíritu en un joven, que seguido lo echaba en el agua y luego lo echaba en el fuego, y habían orado y habían reprendido al diablo y no se había podido ir, y no pudieron hacerlo libre. Dice el versículo número 24: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, mira lo que clamó: creo, ayuda mi incredulidad. El padre del muchacho había visto cómo su hijo era movido por el enemigo, por ese espíritu malo, y lo aventaba en el fuego y luego lo aventaba en el agua, lo quería matar, lo quería destruir. Y estaba desesperado. Había acudido con los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada por el muchacho hasta que llegó Jesús. Llegó Jesús y este hombre desesperado dijo: yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ya vine con tus seguidores y no pueden. Ya vine con aquellos que están contigo día y noche y no pueden.
Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Mira lo que dice. Y le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y mira, tú podrás decir, bueno, ¿y qué tiene que ver la oración y el ayuno? Y que estos no pudieron, ¿verdad? Porque ahí había una dosis de incredulidad. Ahí había una dosis de incredulidad. Ellos no pudieron echar fuera ese espíritu porque no habían creído firmemente, no habían creído de verdad. Porque hay grados y maneras de creer. Podemos creer en Jesús y no creer en su palabra. Así hay mucha gente en las congregaciones. Podemos creer algunas cosas sí y otras cosas no. Recuerdo de una vez nos platicaba el pastor que una ancianita tenía a la ventana de su puerta el panorama de un paisaje de un monte, y ella leyó y dijo: ay, aquí dice, si tuvieras la fe como del tamaño de una mostaza, le dirías al monte: vete, y se quitaría. Dice que en la noche, cuando cerró la ventana, oró y dijo: monte, vete al fondo del mar. Mañana cuando amanezca y abre la ventana, tú no vas a estar. Y se fue a dormir la viejita. Y cuando se despertó en la mañana, que va abriendo la ventana, ¿y qué crees? Ahí estaba el monte. ¿Y qué dijo ella? Dijo: ya sabía que ahí ibas a estar. Entonces realmente no había creído, porque la fe es tener la certeza de lo que se espera y estar convencido de lo que no veo. Eso lo dice la palabra del Señor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tal vez habían orado por el endemoniado y tal vez habían orado pensando que no iban a poder, pensando que no iba a suceder nada, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado que de pronto van caminando? Le pasó a mi hermano. Un saludo para mi hermano Alejandro. Mi hermano Alejandro iba por una barda. Yo lo había hecho siempre. Caminaba por esa barda hasta que llegó mi mamá y le dijo: muchacho, te vas a caer. Y en ese rato se cayó. ¿Cómo a veces lo que creemos, no a veces, siempre, lo que creemos afecta nuestro entorno espiritual? Como a veces hablamos con unas palabras huecas que no llevan un sustento y un respaldo de fe, sino que van sustentadas en la incredulidad. Jesús no hizo los milagros en Nazaret por la incredulidad de la gente. Amén. Y aquí estos discípulos no pudieron echar fuera al espíritu malo por la incredulidad de ellos. Y Jesús se refiere tanto a la oración como al ayuno, porque son parte de la manifestación de la fe. La obediencia en la oración, la obediencia en cuanto al ayuno, son una forma visible, manifiesta de que realmente creo. Acuérdese que una fe sin obras es una fe muerta. Yo no puedo decir que tengo fe si no estoy actuando conforme a la fe que digo que tengo. Amén. Yo tengo que creer, tengo que estar convencido, tengo que tener la certeza de lo que espero y estar convencido de lo que no veo. Amén. Por eso dice la palabra del Señor que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Amén. Gloria a Dios. Así que sigamos leyendo. Ahí en Hebreos capítulo número 3.
Gloria a Dios. Y esto es muy delicado, hermanos, porque nuestra bendición está en la palabra de Dios. Amén. En la persona de Jesús. Jesús dijo: escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que necesitamos escudriñar las escrituras, pero con una actitud de fe, sin incredulidad, porque muchos todavía dicen: yo no creo que el mar se haya abierto cuando Moisés llegó ahí. Yo no creo que hayan sido 40 años en el desierto, que de la peña salió agua. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo será eso posible que Jesús multiplicó esos peces y esos panes? No, yo no creo. Y no lo creen. Y cuando seamos confrontados en la presencia de Dios, ahí entonces, si realmente tenemos fe, la fe nos hace sólidos. Si realmente tenemos fe, seremos ese trigo que será puesto en el granero del Señor. Pero la incredulidad nos hace vanos. La incredulidad nos hace livianos, ligeros, y nos hace ser llevados por todo viento. Y el viento nos mueve para allá y luego para acá porque tenemos incredulidad, y eso nos hace vanos. Dice y nos hace como la cizaña. Y la cizaña va a ser juntada y va a ser quemada, porque está hueca, porque no es sólida, porque no tiene consistencia. Hoy necesitamos ser consistentes en la fe. Iglesias consistentes, sólidas en la fe bíblica. Pero hay muchos que ya están creyendo en el chicle ungido, en darle 7 vueltas. De verdad, ay, hermano, yo tuve que pasar por ahí mucho y sufrir ahí y darme cuenta de muchas cosas para enterarme que el reino de los cielos es diferente, que la palabra de Dios es otra cosa. Muchos piensan, y bueno, ya no voy a meter más para allá, mejor así le voy a dejar, porque después empiezan, ¿verdad? Que el hermano critica. No, no es crítica. Tenemos que empezar a descubrir y señalar aquellas prácticas que se salen del orden de la palabra del Señor. Yo no veo a Pablo, a Pedro con el shofar sonándolo en la iglesia para que se abran los cielos. Los cielos se abrieron cuando Cristo resucitó y murió en la cruz y resucitó y nos dio la esperanza de entrar a la presencia del Señor. Amén. Nosotros somos el shofar. Nosotros somos ese cuerno porque tenemos autoridad de Dios. Amén. Y con la palabra de Dios, el aliento de Dios, que es el Espíritu Santo, hacemos sonar la señal de que viene el Señor y viene pronto. Amén. Seamos shofares vivos. Amén. Y sonemos realmente en el sonido que el Señor quiere que estemos anunciando, que es la palabra del Señor. Le dije, capítulo 3, Hebreos 3, versículo número 12. Mire cómo dice: diciendo anunciaré, perdón, me equivoqué, sí es la cita, pero yo me equivoqué. Amén. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Amén. Corazón malo. Muchos dicen: si mi corazón está malo, voy al cardiólogo. Bueno, el Señor dice aquí que hay otra clase de mal en el corazón. Y la otra vez yo te dije, hermano, cuando Dios dice yo conozco tu corazón, no está diciendo yo conozco esa bomba que está aquí en tu pecho, que tiene el ventrículo izquierdo y el derecho y bombea la sangre. No, Dios está hablando acerca de tu esencia, está hablando de tu alma. Amén. Y dice aquí el Señor, versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. ¿Sabe por qué la gente se aparta de Dios? Por la incredulidad. ¿Dónde la tienen aquí? No, la tienen aquí en su corazón, en su alma. Su esencia está inclinada
hacia la incredulidad. Por eso su corazón es malo de incredulidad y se apartan del Dios vivo. Amén. Y tú que me estás escuchando y dices, yo no, ¿por qué no te acercas al Señor? Si tú ya sabes la palabra, ¿por qué no te acercas al Señor? ¿Por qué no te congregas? Bueno, me dirán muchas cosas, ¿verdad? Yo tengo que decirle la verdad, porque con el que tenemos que quedar bien es con el Dios Todopoderoso, el único Rey. Amén. Entonces dice el Señor que no hay entre nosotros alguien que tenga un corazón malo. Voltea con tu hermano y dile, revisa tu corazón, que no esté malo. Y ahí podemos sacar, tanto, tanto y tanto, ¿verdad? Porque no nos congregamos porque no creemos que sea necesario. Mucha gente no aplaude, no alaba al Señor porque no cree que sea necesario. No obedecen al pastor o a los sugieres porque no creen que sea necesario. Cuando al que se le ocurrió la idea, quien tuvo la idea, que dijo, vamos a tener congregaciones, no fue un hombre, fue Dios. Y dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Eso no lo dijo ningún pastor, eso no lo dijo ningún hombre, eso lo dijo Dios. Amén. Estaba viendo, leyendo la palabra y escuchando como el Señor Jesús dice, cuando vayas a un lugar, no ocupes los asientos de mero delante, vete hasta mero atrás. Yo decía, Señor, los hermanos de la iglesia somos bien obedientes, ¿verdad? Porque llegamos siempre hasta atrás. Pero luego dice el Señor, pero cuando vayas ahí, acércate más para oír la palabra de Dios. Pero hay personas que dicen, no creo que sea necesario acercarme más. Cuando el pastor dice, hey, por favor, véngase más para acá. Ya a veces ya ni les decimos, ¿verdad? Porque luego dicen, es que el pastor está muele y muele de que ya me venga yo hacia adelante y yo aquí estoy bien cómodo porque aquí puedo dormir a gusto. Pero dice Dios, no es el hombre, es Dios quien lo dice. Y si nosotros estamos malos de nuestro corazón, malos de incredulidad, amén. Por eso cuando los pastores revisan ahí los sobres, no están los nombres de las familias, que a veces son los que están más. Pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí, venga a visitar, que mire qué pasó esto. Y ahí está el pastor orando y no le reprende ni nada, pero cuando llega el tiempo no está el sobre con su nombre. ¿Por qué? Porque estamos malos de incredulidad. Y muchos dicen, hermano, es que el diezmo del Antiguo Testamento, estás malo de tu corazón, porque ni es algo de la ley, ni tampoco el Señor dijo que ya no se hiciera, ¿verdad? Pero nos conviene pensar que sí. ¿Por qué? Porque así pensamos que guardamos más nuestra cartera. Sin embargo, tenemos que entender el simbolismo, el significado de asistir, el significado de dar, el significado de servir. Amén. Dice la palabra, y todo lo que hagas de obra, de palabra, hazlo como para el Señor. No como agradando al hombre, sino obedeciendo al Señor. Ahora, si nosotros pensamos que estamos beneficiando al ser humano y que solamente estamos agradando y sirviendo, obedeciendo al hombre, entonces nuestro corazón está malo de incredulidad. Amén. Y tal vez el pastor no te reprenda ni te diga nada, pero cuando llegues allá, el Señor te va a decir, bueno, Él te va a pesar. No vaya a ser que seamos cizaña y estemos vanos, estemos huecos. No, debemos de estar sólidos, amén. Entonces dice ahí, cuidad que no haya entre vosotros, versículo 12, ¿verdad? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes os exhortamos, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea que la incredulidad nos puede llevar a pecar, ¿sí o no? En sí la incredulidad es pecado. Amén. ¿Se acuerda que qué es la condenación?
Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que no han creído en el Hijo de Dios. Sí, tiene una religión bien bonita y dice que es la más grande, pero no ha creído en el Hijo de Dios. Sí, dice que sabe, pero no ha creído en el Hijo de Dios. ¿Cómo lo vemos? Por sus frutos, ¿verdad? No se congrega, no alaba, no lee, no ora, no ayuna. Diga conmigo, ay, ay. Bueno, pero no es una piedricación, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Dice ahí, versículo antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y le voy a decir algo que lo hemos estado notando, ¿verdad? Cuando una persona empieza a no creer, dice, yo no creo que sea necesario ir, yo no creo que sea necesario dar, yo no creo que sea necesario servir. Empieza poco a poco a alejarse de Dios. Aquí lo dice, ya tiene incredulidad, se aparta del Dios vivo. Pero ¿sabes qué? Empieza a hacerse más común en su vida las cosas ordinarias del mundo. Y ya después empieza a hablar como no debiera de hablar. Empieza a pensar como no debiera de pensar un cristiano. Empieza a ver las cosas que no debe de ver un cristiano. Empieza a oír y hacer lo que un cristiano verdadero no debiera de ver, ni de oír, ni de hacer. Imagínense a Pedro o a Pablo haciendo lo que a veces nosotros hacemos, o hablando como nosotros hablamos a veces. Y todo comienza con empezar un poquito de incredulidad, nos aleja de Dios. Un poquito de incredulidad nos aparta de Dios. Y empezamos a alejarnos más, nos enfriamos y empezamos a involucrarnos con el mundo. Y dice la palabra del Señor, no erréis. El que hace amistad con el mundo, ¿qué es? Enemistad contra Dios. Amén. Amén. ¿Lo digo yo? No, no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Amén. Seguimos leyendo. El siguiente versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo. Tú eres parte del cuerpo de Cristo si has creído. Tú eres parte, eres miembro de su cuerpo, como una célula, como parte de Él. Amén. Entonces no puede haber algo sucio, algo malo, algo como si tuvieras en tu cuerpo una parte enferma. Si vas con el doctor y dices, mire doctor, tengo días que este dedo está frío, duro y como que ya huele mal. ¿Qué te va a decir el doctor? Está negro, duro, frío y huele mal. Ya se murió. ¿Qué te va a decir el doctor? Hay que cortarlo. Porque si no lo corta, esa muerte que entró en el dedo va a entrar en los demás dedos y en toda la mano y en todo el brazo y en todo el cuerpo. En el cuerpo de Cristo no debe de haber pecado. Amén. En el cuerpo de Cristo debe de haber vida, la vida que da el Señor. Amén. Dice ahí, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme, a veces sí, a veces no. No, dice ahí, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Tenemos que mantener firme la confianza que tenemos en el Señor. Dice, entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Está refiriéndose al tiempo cuando salieron de Egipto. 17. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
y a quienes juró, fíjense nada más lo que dice ahí, a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. ¿De cuál reposo está hablando? No está hablando del sábado, porque nuestro reposo no es un día de la semana. Nuestro reposo es una persona del cielo que se llama Jesús. Él dijo: venid a mí si estás cargado, estás trabajado, yo te haré descansar. Amén. Él es el reposo que él prometió. Y dijo: ellos no entraron. El Señor les juró, le dijo: ustedes no van a entrar en mi reposo. ¿Por qué? Porque desobedecieron. Mira el siguiente versículo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? La incredulidad. Hermano, la incredulidad nos puede apartar del reposo que es Jesucristo. Hermano, analicemos nuestro ser, que no haya ni rasgo ni sombra de duda que la palabra de Dios es verdad. Amén. Que Él dijo y Él lo va a cumplir. Ninguna palabra que Él haya dicho se va a perder, todo se va a cumplir. Mira, en Mateo 5, cuando Él dijo: ni una jota, ni una tilde dejarán de cumplirse, estaba hablando de las profecías de la ley y los profetas que se tenían que cumplir en Él, y se cumplieron en Él al pie de la letra, palabra por palabra. Lea el Salmo 22, lea Isaías, lea Jeremías, palabras, todo el libro de los Salmos, palabras que Él habló, que dijo que iba a hablar, Él las habló. Amén. Situación, dice ahí: horadaron mis manos y mis pies. Qué tremendo. Se cumplió toda la profecía en el Señor Jesús. Así que si hay alguien que va a cumplir la palabra, es Él, es Dios. Amén. Gloria a Jesús. Ya estamos terminando, hermano, pero esto es tan importante porque la incredulidad nos puede apartar de Dios. Y hoy en día lo peor que podemos hacer en este tiempo es dejar de creer. No podemos dejar de creer. No debemos dejar de creer. Hermano, crea que Dios está con usted. Crea que Dios es su Señor, su soberano. Crea que Dios es su refugio. Créalo. Crea las palabras que dijo Jesucristo. Crea toda la escritura. Crea este libro. Créalo. No sea incrédulo. Muchos le ponen muchos peros. Me han dicho: ¿por qué no puede haber un Dios y no sin infierno? No. Si queremos las cosas buenas y las cosas que Él pone como juicio, no. Hermanos, debemos de orar para que toda incredulidad se vaya de nuestra vida. Esa incredulidad ha venido porque el enemigo de nuestra alma la sembró en nuestros corazones. Y hoy tenemos que sacudirnos esa incredulidad y empezar a creer la palabra de Dios. ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Dónde la compramos? ¿Dónde vamos a conseguir fe? ¿Cuántos necesitamos fe? Yo necesito más fe. Como aquel hombre, ¿verdad? El padre de aquel muchacho que dijo: yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y la misma palabra dice: ¿cómo podemos adquirir más fe? ¿Quiere más fe? ¿Quiere tener más fe, hermano? Bueno, la Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios para que su fe crezca y empiece a tener confianza en lo que dice el Señor para que la incredulidad se vaya. Oremos al Señor. El tiempo se ha terminado para nosotros, pero vamos a orar al Señor. Yo le invito, si usted gusta, póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que nos dé fe y que eche fuera la incredulidad. Si tú estabas batallando en un tiempo y estabas pensando que Dios no me oye, Dios no me ama, Dios no me quiere,
mira, estoy batallando, estoy sufriendo, estoy solo. Eso es una mentira del diablo. Cristo te ama y de una manera tan grande que dio su vida por ti. Si tú ya lo recibiste en tu corazón, tu nombre está escrito en el libro que se llama el libro de la vida. ¿Y sabes dónde está ese libro? Allá en el cielo. Y tu nombre no será borrado si tú te mantienes en la fe. Y si tú comienzas a obedecer, porque una manifestación de la fe es la obediencia. Aquellos a los que el Señor les prometió y les dijo, no vas a entrar en mi reposo, no entraron porque fueron desobedientes y no entraron porque esa desobediencia se debió a la incredulidad. Jesús, cuando llegó a Nazaret, no pudo hacer muchas señales porque había incredulidad. ¿Quieres que Dios haga la obra sobre tu vida? Entonces cree. Entonces cree y echa fuera la incredulidad. Y vamos a orar en esta noche. Amén. Padre Santo, esta noche venimos delante de tu presencia, Señor, para que tú reprendas toda incredulidad de nuestra mente y de nuestro corazón, de nuestra alma, Señor. Echa fuera la incredulidad, echa fuera la falta de fe, Señor. Ayúdanos hoy, Padre, a caminar tomados de tu mano, creyendo cada palabra que hablas, Señor, creyendo la Escritura, Señor. Ahí, Padre, nos parece que hay vida eterna y ahí, Señor, recibimos testimonio de ti. Esta noche, Señor, nos acercamos a ti, Señor, buscando tu presencia, buscando tu misericordia, Señor. Esta noche, Padre, reprendemos la incredulidad. Te pedimos, Señor, ayúdanos. Clamamos como aquel varón y te decimos, yo creo, Señor, pero ayúdame a mi incredulidad, Señor. Echa fuera mi incredulidad. Yo quiero creer verdaderamente. Quiero, Señor, tener la certeza de lo que espero, Señor. Quiero tener la convicción, el convencimiento de lo que aún mis ojos no pueden ver, pero ya mis oídos lo percibieron en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguien que nos está mirando en esta hora y esta palabra es para él o para ella, Señor, visítale ahí en su hogar, Señor. A mis hermanos que están aquí presentes, Padre, visítales este día, Señor, y permite que la fe en sus corazones aumente, se multiplique, Señor, y aumente a tal grado, Padre, que el enemigo sea derrotado y la incredulidad echada afuera. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso fuerte a Cristo. Aleluya. Puede tomar su lugar. Bueno, en esta hora le damos gracias a Dios. Nos despedimos de las plataformas en redes sociales. Que Dios les bendiga. Les saluda su amigo el pastor Israel Vallejo desde la iglesia Familia Betel en Cerritos. Dios me le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Amén.